Bueno, y ya con esta parte, pues terminamos el tutorial. Vamos a hablar de los autores y obras del boom y del post-boom, ¿sí? Entonces, entre los autores más destacados, los más reconocidos, está Carlos Fuentes, que es un escritor mexicano. Sus obras se caracterizan porque el lenguaje es novedoso, aunque sencillo. En sus obras de literatura él se refiere mucho a la Revolución Mexicana. Les recomiendo mucho las obras de literatura de él, en especial La muerte de Artemio Cruz. Aquí no aparece pues eh, su, su estilo literario. En su estilo literario él utiliza mucho una figura que se llama la ironía, ¿sí? Entonces cada vez que ustedes lean un texto de Carlos Fuentes, van a encontrar que él utiliza mucho este estilo, esta figura literaria, la ironía, y en toda su narrativa es muy fantasioso, ¿sí? Bien, y también en sus obras de literatura van a notar que él es muy objetivo con el seguimiento al realismo mágico. Sí, estas son una de las obras más representativas. No está aquí la muerte de Artemio Cruz, que es una de las obras que les recomiendo que lean pues, cuando en algún momento quieran leer a Carlos Fuentes. Este sí se los recomiendo que lo lean en vacaciones, en su tiempo libre. Lean la literatura de Mario Vargas Llosa. Es una delicia, es fascinante leer a Mario Vargas Llosa. Incluso esta novela, Don Pantaleón y las visitadoras, fue llevada a la televisión. Ustedes la pueden encontrar por ahí en esas plataformas virtuales. Pero Mario Vargas Llosa es un escritor peruano, también fue premio Nobel de la literatura, y las obras de él se caracterizan porque él es muy realista en su narrativa, ¿sí? También en sus obras se refleja mucho el descubrimiento del humor grotesco, ¿sí? Y la exploración en la política, lo detectivesco y el erotismo, ¿sí? Es una literatura bastante apasionante. Y en sus obras más destacadas están Los Jefes, La ciudad y los perros, que es una obra muy famosa, Don Pantaleón y las visitadoras, que se los recomiendo que lo lean, y La guerra del fin del mundo, entre muchas obras, pues porque tiene bastantes textos de literatura. Otro escritor es el argentino Julio Cortázar, ¿sí? En sus obras de literatura se expresa mucho la rebeldía, ¿sí? Lo vivencial. Julio Cortázar le tocó todos esos momentos vivenciales de los gobiernos dictatoriales en Argentina. Es crítico y satírico y su lenguaje es muy elegante y muy creativo. Sus obras más importantes son Rayuela, pues que algunos de ustedes de pronto la habrán oído mencionar. Es el famoso juego de la golosa, pues que ustedes practican tanto por ahí, pero ese juego de la golosa él lo llevó a una obra de literatura que se llama Rayuela. Otra es El perseguidor, Las armas secretas y Bestiario. Hay otro escritor, pues que ya ese sí es muy conocido por todos ustedes, colombiano, Gabriel García Márquez, en el que van a encontrar las obras de literatura de García Márquez se caracterizan por su realismo mágico, el inventor de este estilo de literatura, la soledad. Él habla mucho en sus obras de la soledad, y precisamente pues su obra cumbre de 100 años de soledad inventó este pueblo, Macondo, y se reflejan todo tipo de problemas sociales, ¿sí? Estas son algunos ejemplos de obras de él, pero ustedes también saben ya que pues tiene muchas más. 100 años de soledad, La hojarasca, El coronel no tiene quien le escriba, ¿sí? Les recomiendo mucho a ustedes los jóvenes, les recomiendo bastante, ¿sí? Si quieren deleitarse con una literatura de amor, pero amor sano, amor puro, bonito, lean, eh, lean El amor en los tiempos del cólera. Bien, otro escritor es el chileno Santiago Donoso, ¿sí? Santiago Donoso pues tiene entre sus obras de literatura Veraneo y otros cuentos, Coronación, El Charleston, El lugar sin límites, Este domingo, El obsceno pájaro de la noche. Eh, Mario Benedetti, un escritor uruguayo, entre sus obras más importantes está Esta mañana hay otros cuentos,
Este texto no es una novela, sino que es un texto de cuentos. Montevideano, La víspera indeleble, Solo mientras tanto, está Isabel Allende. A ustedes que les gusta tanto la literatura de terror, de miedo, ¿sí? la de misterio, Isabel Allende la precisa. Ella es una escritora chilena, ¿sí? Sus obras, Los amantes del Guyen Jane, El oficio de contar, La isla bajo el mar, El cuaderno de Maya, ¿sí? Sobre esto vamos a hacer un trabajito final. El juego de Ripper y El amante japonés, entre muchas otras obras, pues tiene obras muy apasionantes, y su estilo literario está orientado más hacia la literatura de misterio, ¿sí? Lo misterioso. Son textos donde se expresa mucho el miedo. Entonces van a elaborar una gráfica de lectura, que sería la tarea número 4 de cada uno de estos escritores, ¿sí? Del boom y del post-boom. Es muy sencillo. Ustedes van a escribir como título escritores del boom, y ya mencionan el escritor del boom, sus características, sus obras. Por ejemplo, en Isabel Allende, entonces, escritores o post-boom, el post-boom literario, escritores, Isabel Allende y obras, ¿sí? Ahí sacarían la gráfica, sencillo. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de realismo mágico. ¿Qué es el realismo mágico? ¿Sí? Es sencillo. Es sencillo de lo del realismo mágico, pero sí es importante que ustedes conozcan que esta corriente literaria se caracterizó por hechos insólitos, por hechos fantásticos e irracionales, pero en un contexto de la realidad, ¿sí? Se caracteriza pues porque le imprime a la literatura un interés en ese mestizaje cultural y la influencia extranjera, haciendo con este tipo de literatura entender las diferentes formas del mundo, ¿sí? Gabriel García Márquez pues es como el papá de la literatura del realismo mágico. Él integra allí la perfección, los modos tradicionales de contar historias con técnicas narrativas pues bastante complejas. Ya les expliqué lo de los saltos temporales, que es una de las características más importantes. Si ustedes los han visto mucho en las películas de Netflix, eso se ve bastante. Se trabaja mucho el monólogo interior y se manejan mucho los narradores ficticios, ¿sí? Otros aspectos bien interesantes es que en sus obras los acontecimientos mágicos, sueños y presagios se integran con normalidad en lo cotidiano, y esas son vivencias que uno tiene constantemente, ¿sí? Sus personajes son de resonancias míticas junto con simples campesinos o grandes figuras de la historia, ¿sí? En sus novelas se reflejan denuncias y situaciones reales de los países de habla hispana contemporánea, la dictadura, la rebelión, la represión, las masacres. Y él tiene un texto bastante interesante que sería muy bueno que ustedes lo leyeran, que hace parte de la narrativa histórica del país, que se llama la masacre de las bananeras. ¿Sí? El tiempo, la memoria, la soledad, el amor, la pasión y la violencia son temas bastante recurrentes en todos los que son sus cuentos y novelas. Entonces aquí les traigo un fragmentico de 100 años de soledad, muy cortico, no es sino este pedacito apenas. Lo van a leer, ¿sí? Y van a explicar cómo se reflejan las características del realismo mágico, es decir, esto, ¿sí? Esto cómo se refleja allí, desde acá, características importantes, todo esto, eso cómo se refleja aquí. ¿Dónde hablan acá, por ejemplo, de acontecimientos mágicos, sueños, presagios, en este pedacito de texto? ¿Dónde hablan en ese pedacito de texto de figuras, de denuncias, ¿sí? De denuncias, de dictaduras, de masacres, de represión? ¿Dónde hablan del tiempo, de la memoria, de la soledad? ¿Sí? Entonces, donde ustedes, por ejemplo, aquí dice: repudiado por su tribu, desprovisto de toda facultad sobrenatural, como castigo por su fidelidad a la vida, decidió refugiarse en aquel rincón del mundo
todavía no descubierto por la muerte. Esa es una parte de expresión de la soledad. Entonces ustedes citan ese pedacito diciendo, esto es soledad, y así sucesivamente. Entonces la tarea 5 es hacer esta misma biografía que aparece en el cuaderno de Maya de Isabel Allende. En ese texto de Isabel Allende, aquí hay un fragmento, ¿sí? Les recomiendo que lo lean, lo deben leer para usted poder realizar su biografía con base en lo que dice aquí. El texto se llama El cuaderno de Maya, ¿sí? Entonces, ese texto, en ese texto se hace una descripción biográfica de su personaje. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es leer este texto, pero ya no hablar aquí de Maya, sino de la vida suya. Entonces soy fulana de tal, tantos años, sexo tal, o fulano de tal, sexo tal, nacido en fin, llenar todos estos espacios en blanco basado en esta información que nos presenta Isabel Allende en el cuaderno de Maya, ¿sí? Esa sería entonces la tarea 5. Y la última tarea, ya con eso le damos por terminada esta parte del boom y del post-boom latinoamericano. ¿Listo? Ya sabe que cualquier duda que tengan inmediatamente me la consultan, ¿sí? No se vayan a quedar con inquietudes, no se vayan a nada de eso. Inmediatamente que usted tenga alguna inquietud, alguna duda, me escribe que yo le voy a contestar. Si tiene inconvenientes para presentar su trabajo, también me comunica antes de presentar su trabajo. Bueno, les agradezco mucho, espero que estos tutoriales les sirvan bastante pues para el desarrollo de su actividad final. Que tengan todos una excelente semana.